días, dominicanos. Muy buenos días, dominicanas, personas de aquí y de allá. Bienvenidos a Cátedra Médica, hoy lunes 20 de enero, año 2025. Son las 10:35 en todo el territorio dominicano. Hoy lunes, Los Catedráticos, programa dedicado a discutir temas fuera de consultorio, fuera de quirófano. Gracias a ustedes por el privilegio que nos brindan de su audiencia a través de Telefuturo, Canal 23. Esa es la pantalla chica que nos recibe al mediodía, a las 10 de la noche y los fines de semana. Nuestra transmisión directo a través de nuestra emisora matriz Rumba 98.5 es la señal para toda la región metropolitana. El Cibao a través de Premium 101.1 y el este a través de 106.9. Eso es cool. Saludar a toda la gente que nos recibe a través de la internet. Nuestras plataformas digitales www.rumba985fm.com. En directo toda la programación de Rumba. Lo mismo que en YouTube, ahí estamos en Rumba FM. Es un placer enorme recibirles cada día de 10:30 a 12 del mediodía en esta propuesta de salud que queremos que usted pues aprenda cómo vivir para vivir mucho y vivir con calidad. Eso es. El día de hoy, dedicado los catedráticos, vamos a estar conversando sobre las enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles, y sobre todo verificar cómo la falta de programación, de prevención, de tener unas políticas de Estado definidas tendente a prevenir la enfermedad, a promover la salud, pues puede ser la causa o es la causa en nuestro medio de muertes que se pueden evitar a borbotones. El día de hoy tendremos la oportunidad de conversar con un elenco de expertos en epidemiología, investigación, el caso del doctor José Celi Ripley y del doctor Alejandro Báez, quien es un médico investigador de nuestros embajadores ante el mundo, y tendremos también a nuestro endocrinólogo, el doctor Cristian de los Santos. Así que el día de hoy es un banquete lo que tenemos para disfrutar. Saludar a todo el equipo técnico, a Isidro Labura, a Kelvin Fría, a doña María Saldívar, a toda la gente que técnicamente hace posible este programa. Saludar a Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García. Feliz inicio de semana para todas esas personas que sintonizan Cátedra Médica cada mañana a través de Rumba 98.5 FM. Nosotros felices de poder iniciar una semana laboral más con estos lunes de catedráticos y con un tema muy importante para la salud pública, porque hablamos de enfermedades no transmisibles en el programa del día de hoy, que son enfermedades que, atendiendo a nuestros modos de vida, que es el término que utiliza nuestro doctor Celi para hablar de la forma en la que la gente vive día a día y de los hábitos que establece en esa cotidianidad, pues pueden prevenirse. Así que hoy vamos a ver todas las aristas que se desprenden de este tema y les motivamos a que usted pueda estar pendiente y que le pueda sacar todo el provecho a este panel que vamos a desarrollar en el día de hoy. Así mismo es. 809-682-9850 es la línea local, y la línea internacional 1833-380-0062. Buenos días, doctor José Celi, epidemiólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, e investigador en medicina. En medicina social. Medicina social. Buenos días. Buenos días. Primera vez en el año para mí. Así. Y un gusto siempre estar con ustedes. Para nosotros un placer un enorme. Tema interesante, ¿eh? Sí, definitivamente que así lo es. Y siempre agradecido, doctor, de que su sapiencia la ponga al beneficio, como siempre ha sido, de la población. Así que gracias por estar con nosotros. Doctor Alejandro Báez, médico intensivista e investigador y embajador de la República Dominicana ante el mundo, porque es un médico de alto quilate que nos engalana y nos enorgullece compartir la nacionalidad con usted. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad.
Gracias a usted por estar con nosotros. También tendremos al doctor Cristian de los Santos. En breve estará con nosotros el endocrinólogo a parte de este equipo de trabajo. Lisania Salcedo. Bueno, hemos visto y de hecho planteado aquí algunas informaciones que se han manejado en las últimas semanas a propósito de que estamos iniciando el año 2025, estamos en enero aún, pues las organizaciones internacionales como la OMS dan la voz de alerta de cómo se han incrementado las muertes a nivel mundial por enfermedades no transmisibles y de hecho establecen como principal objetivo para trabajar en el año 2025 justamente educar y prevenir este tipo de enfermedades, sumada a otras enfermedades o condiciones de salud, pero como punto principal el tema de las enfermedades no transmisibles. Y yo creo que sería interesante comenzar este panel quizás definiendo qué son las enfermedades no transmisibles para que la gente que nos escucha pueda entonces tomarle el hilo al tema y edificarse en este punto. Doctor Celi, adelante. Mira, es un tema bastante profundo. La OMS siempre de pálida, buscando como que la causa se diluya. Hay que educar, quiere decir que la causa de que estas aumenten es porque la gente no está educada. Y no es cierto. Hay de eso, pero no es solamente eso. Ok, pero se enfoca principalmente ahí, únicamente ¿no? Sí. en ese tema. Entonces, lo cual quiere decir que la gente es culpable de lo que está pasando y no los gobiernos, ni la sociedad. Y entonces, es la gente. Sí, entonces tenemos, doctor José Celi, que las enfermedades crónicas que no se pegan, para que la gente ahí más o menos entienda, enfermedades largas que no se pegan, eso es lo que, para que la gente lo entienda, enfermedades crónicas no transmisibles, son la principal razón por la que la gente se muere en el mundo. Sí, acá no solo crónicas, no transmisibles, sí, y sobre todo no transmisibles cardiovasculares son casi la mitad de las muertes aquí. Sí, sí, claro. Entre el infarto agudo al miocardio y el ACV son las dos primeras causas, por ejemplo. Yo te puedo mostrar los datos que hay ahora mismo. Sí. Las tres primeras son cardiovasculares, sí. Sin discusión. Sí. Hubo una ocasión en que las infecciosas se colocaron por encima, en segundo lugar, sí, pero fue el COVID. Sí, pero era un momento transicional. Fue la sobremortalidad por COVID. Estoy hablando de mortalidad, no de frecuencia, porque la frecuencia debe ser abrumadora. Claro. El COVID tuvo una sobremortalidad en el 20 y el 21 y entonces, bueno, se disparan las enfermedades infecciosas. Pero obedece a ese evento, básicamente. Pero después de que decrece, pues vuelve a su normalidad. Sí. Entonces, lo cual quiere decir que son muchos. Si a eso le sumamos los tumores, que son alrededor del 10% de las muertes, ya estamos llegando casi al 60%. Sí. Y bueno, si le agregas violencias, pero violencia no es aguda, no es crónica, es bastante aguda. Sí. Exacto, pero enfermedades, esas enfermedades... y no estoy hablando de la diabetes todavía, que también debe sumarse. Exacto. Que es otra de las grandes... Que está en las 10 primeras. Exacto. Bueno, doctor Alejandro Báez, a modo de introducción, estas enfermedades no transmisibles en el escenario de Estados Unidos, donde usted trabaja y hace su práctica, preocupación en los esquemas organizativos, en el aspecto de política de salud. Adelante. Sí, bueno, gracias de nuevo por la oportunidad. Yo creo que es un tema muy importante porque al final el 70-75% de la mortalidad está asociada a enfermedades crónicas. Entonces entendemos que tiene un impacto importantísimo a nivel social, pero si a eso vamos, las enfermedades agudas quizás no tienen esa carga socioeconómica que llevan las enfermedades crónicas por lo que es el cargar con esa enfermedad por décadas y el costo social y económico que tienen. Entonces hay mucho interés a nivel de organismos multilaterales y a nivel de gobiernos específicos en fortalecer política pública para lo que es la gestión, el manejo, la prevención, la mitigación, el tratamiento de enfermedades crónicas. Yo sé que vamos a hablar un poquito sobre esas estrategias de prevención porque peso a peso, dólar a dólar,
el mejor retorno, el mayor retorno lo tienen lo que son los esfuerzos de prevención, pero hay que entender que el mundo no es unidimensional, donde hay que escoger entre una cosa o la otra, sino que se pueden fortalecer esquemas de prevención, políticas públicas para prevención, al mismo tiempo que se trabajan esfuerzos para lo que es el tratamiento temprano, diagnóstico y demás. Sí, Y entendiendo sobre todo rápidamente la prevención no es solamente prevención primaria, sino que el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano también responde a esas estrategias de prevención para mitigar las consecuencias de esas enfermedades crónicas. sí, pero hay un aspecto en todo esto, doctor Alejandro Báez, doctor José Celi, y es que esas enfermedades que se presentan de manera aguda, abrupta, pero tú puedes tener una condición crónica, hipertensión, por ejemplo, diabetes, hiperlipidemia. Le voy a dar el caso. En el día de ayer yo recibí una señora de 76 años. Esta señora había tenido 2 accidentes cerebrovasculares y ayer hizo el tercero, ocluyéndole la arteria cerebral media del lado izquierdo, dejándola sin habla y sin movilidad del lado derecho. Pero ocurre que esta señora no se investigó, lo mismo que usted acaba de señalar. Cuando le dio el primer y el segundo ACV, a esta señora no se hizo una investigación de lo que corresponde, verificar las carótidas, ver cómo está su corazón, en fin. Y la señora ahora, de entrada, gasta en un evento agudo lo que probablemente no iba a gastar en todo el tratamiento y el control de su enfermedad. Te supone 1.200.000, 300.000 o 400.000 pesos, qué sé yo, de un tirón. Entonces, al final tú no tienes garantía de que vas a tener el mismo sujeto. Entonces, ahí hay un tema de que si bien es cierto que lo crónico es un peso bastante serio, pero cuando se desenlazan en este infarto cardíaco o el que nosotros manejamos, el infarto cerebral, es un verdadero tema financiero, Alejandro, doctor José Celi. Claro. Adelante, Alejandro. Sí, claro que sí. Es un muy buen punto. Ese tema de lo que son las exacerbaciones agudas de enfermedades crónicas, lo que es la prevalencia de la enfermedad crónica y todas esas complicaciones, tiene una carga importantísima en el sistema, pero también tenemos que hablar de lo que representa para individuos, para seres humanos, que es realmente la razón, es nuestro norte. La salud pública es muy bonita, la investigación en salud pública, en sistemas de salud y poblacional es muy bonita, pero al final lo que tenemos que hacer es trabajar todo esto en lo que es centrado en el paciente, en ese ser humano, en ese individuo que tiene una familia y seres queridos. Sí, el punto sobre la carga de la enfermedad crónica, y de nuevo, quizá hablando un poquito de qué son esas enfermedades crónicas, ya si es cardiovascular, si es diabetes, cáncer, hay que entender también que hay diversos factores que convergen en lo que es las enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas, factores medioambientales, fisiológicos, la genética. Yo creo que lo que se está enfocando ahora en el futuro de la medicina es lo que es la medicina de precisión. Porque, por ejemplo, hay personas que se exponen a los mismos factores, tienen las mismas condiciones físicas y no le dan alguna enfermedad. Entonces hay que entender realmente qué existe dentro de esas células de ese ser humano que lo conlleva a desarrollar diabetes o a desarrollar cáncer. Eh, y, y ahora mismo, mucho del énfasis en lo que es la investigación hacia prevención y tratamiento tiene que ver con la genómica, la epigenómica y lo que es la medicina de precisión. Y eso se conecta muy bien con la salud pública, porque hay que entender todos esos elementos, esos rasgos de poblaciones, de seres humanos, y cómo se asocia esos elementos étnicos, medioambientales, específicos, cómo se asocian al desarrollo de esas enfermedades. Entonces, al final, tenemos que tener una visión muy global sobre lo que son estas condiciones y tenemos que entender que las intervenciones, tanto preventivas como diagnósticas como curativas, tienen que tener esa visión específica. Y sobre todo, si estamos hablando de poblaciones específicas con rasgos específicos,
quizás es bueno desde la perspectiva de investigación, que creo que es uno de los temas que me ocupa, entender que intervenciones que funcionan en Norteamérica o en Europa o en Asia, quizás no son las mismas que pueden funcionar en República Dominicana. Cada país tiene su medicina y tiene su patología. Y tiene su O sea que realidad también social y económica. Correcto. Entonces tenemos que entender esas realidades propias de República Dominicana para tropicalizar, para adaptar esas intervenciones desde lo que es la educación. Campaña de educación en Europa, Asia, Sudamérica, quizás no son las mismas que funcionarían en República Dominicana. Estrategias de prevención, esos factores genéticos que ya hablamos. O sea que al final todo tiene que responder a las necesidades de esos individuos y para lograr eso tenemos que adaptarlo y aterrizarlo. Mira, una cosa importante, la investigación en salud pública no es solo bonita, es imprescindible. Exacto. No puede ser sustituida por la práctica clínica, por la investigación clínica. Ambas deben florecer, sí, pero no está dirigida la acción solo a los individuos. Eso ha sido un error tradicional nuestro. La salud, la privada, la clínica, sustituye a la salud pública incluso para la toma de decisiones. Lo vimos en el caso del COVID, donde las decisiones se usaron sobre todo para un enfoque clínico en lugar de ser un enfoque colectivo. Por lo tanto, todo lo que la clínica maneja en cuanto a diagnósticos... ¿Fue por problema de información, doctor José Celi? De enfoque. ¿Ese enfoque? De enfoque, no. Enfoque. Fue en un concepto teórico. Ya. La salida es la clínica, porque es el mundo donde viven. Sí. Y entonces, claro, como ventiladores. Como es su vida, pues oye, esa es. Yo recuerdo el tema de los ventiladores. Eso fue la gran preocupación inicial. No, la atención al enfermo. Sí. Sin embargo, aquí no pudimos nosotros ni siquiera describir un brote, mucho menos controlarlo. Sin embargo, otros países del área con situaciones económicas similares a nuestros sí lo hicieron. Sí. Todo lo que la clínica maneja en cuanto a manifestaciones, diagnósticos, terapéuticos, análisis, intervenciones, se ha hecho con la epidemiología, o sea, lo han hecho epidemiólogos o lo han hecho gente aplicando los métodos de epidemiología. Sí. Claro, ahora bien, ¿quién le dio la información para analizar los clínicos? Entonces, por lo tanto, si te falta una de las dos patas, lo más seguro es que vas a fracasar. Por lo tanto, no es solo una investigación bonita y no solo hay que dedicarse a las personas, sino que entender los colectivos, y los colectivos no son sumatorias de personas. Son disociados la parte de precisión, esta medicina, donde hay que tomar al enfermo, y la parte colectiva, doctor José Celi. Puede ser, sí, dependiendo del enfoque, pero creo que no. Y no podemos ir hacia el enfoque individual para resolver problemas poblacionales. Además, sobre todo que ahí media lo que es el esfuerzo del recurso económico. ¿Qué caro nos va a salir a nosotros tener que atender una a la gente? ¿Qué caro va a salir? Incosteable. Y con inequidades de sobra. Claro. Pero es la esperanza de muchos de la práctica clínica porque es un fondo increíble de negocios. Es igual que pretender que todos los problemas de salud tienen una constitución genómica, es también una fuente de investigación enorme hacia ese campo, dándole la espalda a la situación en que vive la gente y las formas desiguales de vida que tienen. Prefieren enfocarse a la persona porque también es una manera de ocultar que la situación social es la culpable de las desigualdades sociales. Pero entonces ahí el aspecto de investigación de esos factores de medioambientales se ha quedado un poco corto, o estamos lo suficientemente identificados con esa determinación social que existe en el medio del individuo. Es cada vez menos tocada. Recientemente vi una propuesta de presentación al Congreso de Medicina Social en Río que planteaba... De Río de Janeiro. Sí. Que planteaba que la mayoría de los estudios sobre desigualdades en salud no usan como base, como elemento de análisis, las condiciones de la sociedad, ya sean vistas como determinantes o como determinación, sino que utilizan las características de las personas, y eso va más hacia la clínica que hacia la epidemiología. Y es un enfoque, a decir por usted, un enfoque que realmente se ha quedado atrás con toda la realidad. Vamos a darle la bienvenida al doctor Cristian de los Santos, nuestro endocrinólogo. Nos tenía un poco abandonado, doctor. ¿Cómo está usted? Yo estuve por aquí hace poco, doctora Mauri, gracias
Gracias, realmente interesante este tema que plantea el doctor José. Realmente las variables de investigación pues se han hecho muy tradicionales y ya hoy en día se usan variables que tienen que ver con la polución, con las situaciones medioambientales y los estratos sociales, o sea que es importante manejar eso. Y en la República Dominicana la investigación se contempla, pero no se ejecuta. Doctor, en tema de diabetes, que es una de las enfermedades transmisibles que va, no transmisibles, perdón, que va en aumento a nivel mundial, no solo en República Dominicana, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en las últimas 3 décadas se ha cuadruplicado el número de pacientes con esta enfermedad. ¿Qué representa esto para la salud pública, doctor? Y si es una enfermedad prevenible, ¿cómo puede la gente hacerlo? Bueno, en su grueso, la diabetes, de los varios tipos de diabetes, la mayoría de ellos, diabético tipo 2, son prevenibles, pudiéramos decir, en más de un 95%. Si pudiéramos tocar personas a tiempo, si pudiéramos alcanzar individuos en etapas de prediabetes, pudiéramos lograr esa regresión de esa diabetes. Y, pero y en estadios tempranos, sí, tú ves, de algunos tipos, especialmente tomando en cuenta su edad, pero hay que tomar en cuenta, así mismo, la redundancia, el tema de la obesidad, los hábitos alimentarios que tienen estas personas, su modo de vida, factores estresantes que pueden pues, colaborar a que esta enfermedad pues, sea detonada. Sí. Hay algo que me gustaría en ese punto, Cristian, intervenir. Y me gustaría saber la opinión tanto de Alejandro Báez, el doctor Alejandro Báez, como el doctor José Celi en este aspecto. Dices que, por ejemplo, el caso, y la pregunta y la intervención la hago básicamente en el aspecto de ambos como investigadores, de Alejandro Báez y de doctor José Celi como investigadores. El ver el tema, por ejemplo, de la diabetes, para quedarnos con ese aspecto, de que si nosotros tempranamente intervenimos a sujetos sobre estilos de vida, sobre regímenes alimenticios, sobre temas de actividad física, en fin, podemos tener una prevención de esta enfermedad. Ahora, la pregunta es, ¿decide el individuo lo que come? ¿Decide el individuo las actividades que se procuran para prevenir esto? Pregunta para ambos. Alejandro Báez, José Celi. ¿Cuál primero? Bueno, es un punto interesante, ¿verdad? Porque a veces nosotros entendemos que existen libertades, que nosotros escogemos realmente nuestra alimentación, nuestros hábitos. Y yo diría que en un gran porcentaje sí, pero si vemos de repente, bueno, yo vivo en Estados Unidos, hay un gran debate con lo que son los productos procesados y los perfiles a nivel de enfermedad que esos productos conllevan. También en Estados Unidos es más caro escoger la salud que escoger la no salud. O sea, tú comprarte una ensalada te sale más caro que comprarte un McDonald's. Entonces a veces hay que preguntarse si realmente esas libertades para tú escoger una vida más saludable existen en su totalidad en diferentes naciones. Yo creo que al final, y quizá integrando un poquito lo que el profesor Selig mencionó, a mí mi área de especialización a nivel de salud pública, de ciencia de data, decisión y salud poblacional. Y algo que se está investigando mucho ahora es cómo converge dentro de la salud pública que mira el macro y dentro de la medicina clínica que mira al individuo, cuál es ese punto medio que tenemos que abordar. Entonces ahí se está trabajando mucho lo que es el concepto de salud poblacional, cómo nosotros podemos entender la salud, la enfermedad, los perfiles de poblaciones desde esa perspectiva macro para poder aterrizar las intervenciones hacia el individuo, porque de qué sirve tener números de lo que es un macro si no beneficia la salud de personas, de individuos. Y lo otro que se está trabajando es lo que es la ciencia de implementación. O sea, al final, esas intervenciones científicas que se desarrollan o esas propuestas que se hacen a nivel de salud pública, investigación del sistema de salud, ¿cómo tú puedes implementarla para que realmente tenga un impacto en la salud de pueblos y por ende la salud de individuos? Entonces, aquí hay que entender precisamente ese punto de las decisiones que tenemos como sociedad, las libertades que tenemos y si realmente existen
en su totalidad, sobre todo con el enfoque que mencionaba el profesor Selig de equidad y acceso. Doctor Alejandro Báez, una preguntita. En economía de salud, entonces en pocas palabras y entendible para nuestro pueblo, aunque tenemos muchos médicos que son parte de nuestro equipo y público que nos colaboran, nos apoyan en cada programa, en economía de salud, ¿le sale qué más económico al Estado dominicano? De eso no, a nivel de intervención, la prevención es lo que sale, lo que ofrece el mejor retorno e inversión, pero hay que entender qué tipo de prevención estamos hablando, si es prevención primaria, secundaria, terciaria, al final todo, hay que hacerlo todo al mismo tiempo. O sea, hay que hacer campañas de educación, por ejemplo, en la enfermedad transmisible hablamos del tema de vacunación como una estrategia de prevención primaria. Hay que hacer campañas también de detección. ¿Quién tiene hipertensión? ¿Quién tiene esos factores de riesgo? Modificación de factores de riesgo. Pero también entender que si una persona yo la encuentro hipertensa hoy, el poder modificar ese factor de riesgo que luego me va a producir un infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, o que luego esos temas de control de hábitos que pudieran llevar a diabetes, el, el poder hacer esas intervenciones de una forma temprana para poder modificar o mitigar la evolución de esa enfermedad. Al final, el mejor retorno de inversión a nivel de economía de salud lo tiene la prevención primaria. La prevención primaria. Con todas sus modalidades. Pero el mundo opera multidimensional y no debemos enfocar solamente en un elemento, sino que tenemos que ver la totalidad de las intervenciones que hay que hacer para poder tener un impacto más contundente en lo que es la carga de estas enfermedades crónicas. Excelente. Queda de turno al bate el doctor José Selig porque nos vamos a una pausa. En breve regresamos. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.